par de meses y ha sido una bendición para mí poder estudiar el libro de Pedro. He aprendido muchísimo y hay otras cosas que creo que pudiéramos seguir aprendiendo si lo volviéramos a estudiar una vez más, pero hasta ahorita, hermanos, van 17 sermones de Primera de Pedro. Ha sido bendición estudiarlos. Todos estos capítulos, estos textos, estos versículos han sido de edificación para nosotros. Y quiero que vayamos ahora, hermanos, versículos 7 al 11, es la sección que vamos a cubrir hoy. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al versículo número 11. Dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y quisiera que todos leyéramos esta última parte del verso. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recuerdo que en mi estancia por San Luis Potosí, de mi boca salieron unas palabras muy fuertes de frustración. Yo dije: esto no es para mí. Hablaré a mi casa y me iré de este lugar. A fin de cuentas, creo que Dios se ha olvidado de mí. Esas fueron las palabras que salieron de mi boca. Una tarde, cuando caminaba rumbo a mi casa a pie, recuerdo como ese día como si hubiera sido ayer. Recuerdo que estaba soleado, estaba cansado, tenía varias horas de caminata buscando trabajo, no encontraba, el dinero se me había terminado y para colmo de los males o para el colmo de los problemas, la colegiatura aumentaba, las semanas o los días corrían y mi esposa estaba en la casa embarazada con 5 meses y en amenaza de aborto. Código rojo estaba. Yo me sentía devastado, me sentía desilusionado, porque yo pensaba en ese momento que Dios me había decepcionado. Yo pensaba que por servir a Dios, Dios estaba obligado a bendecirme. Es más, incluso llegué a creer cuando me fui a San Luis que ya estaba un trabajo esperándome ahí a las puertas, que cuando yo cruzara el gran letrero que dice bienvenidos a San Luis Potosí, inmediatamente el trabajo me estaba esperando. Pero la expectativa no era como yo la esperaba. Tanta era mi desesperación que no estaba ya no considerando irme, sino que se estaba convirtiendo en una realidad y en una decisión a punto de concretarse. Ese día, esa tarde dije: voy a dar un último intento. Si no funciona hoy, me voy. Agarraré mis maletas, agarraré a mi mujer con 5 meses de embarazo, tomaremos un camión y nos iremos de aquí. Esa tarde compré a una persona que se dedicaba a hacer muffins, le compré una caja de panqués, los tomé y salí a la calle a los semáforos para revenderlos. Eran las 9 de la mañana. Y cuando llegué a la parada del semáforo dije: Dios va a hacer algo milagroso. Dios va a entrar como aquel superhéroe que va a llegar cuando ya todo está en la línea, y Dios va a llegar y va a actuar y me va a proveer, y este día va a ser una gran victoria. Pasaron las horas, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, y no se vendía un muffin. Se para un carro lujoso, muy hermoso. Me acerco al Señor, le ofrezco un muffin, lo toma y con una mirada despreciativa, recorriéndome con su vista de arriba a abajo, lo avienta hacia mi rostro.
y me dice, haz algo de provecho. Y se va. La frustración subió. El hervor creció. Pero junto a mí estaba un hombre llamado Carlos también, un casado del colegio con 2 años por delante de los míos. Y él me dijo, muchas veces el sufrimiento Dios lo va a permitir a nuestra vida para cambiar aspectos de nuestra persona que no le agradan. Dios necesita pulirnos, me decía Carlos. Así que no te preocupes por las cosas que necesitas en este momento, porque esas cosas Dios ya las sabe. Él, como buen padre, sabrá darte lo que necesitas en el momento exacto, y cuando el momento llegue, verás la provisión de Dios en el tiempo menos pensado. Cuando terminó la jornada laboral, me regresé a mi casa pensando en estas cosas con un poco de consuelo. Y entonces una pregunta que se generó en mi cabeza: ¿qué no haría yo? ¿Qué no estoy yo dispuesto a hacer por ese bebé que está en el vientre de mi mujer? Si yo, que soy malo, soy capaz de hacer cualquier cosa por ese bebé que viene en camino, Él, que es bueno, Él estará haciendo algo conmigo. Y ese día mi manera de pensar cambió. Ese día tomé decisiones, arrepentí de lo que me tenía que arrepentir, y hoy estoy frente a ti ministrando este día la palabra de Dios. ¿Por qué cuento esta historia? Porque muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por el sufrimiento, tendemos a pensar de una manera similar a la que yo pensé. Dejamos que nuestras emociones invadan nuestra mente. Dejamos que la desesperación y la frustración lleguen a nuestra vida al grado de tomar decisiones que son perjudiciales para nuestra vida. Pero olvidamos, mis queridos hermanos, que Dios sigue trabajando contigo y conmigo. Dios no ha terminado la obra que Él ha planeado hacer. Y que Dios va a usar ese sufrimiento para moldear nuestra vida, para cambiar parte de nuestro carácter, para que nos rindamos cada día más a Él con un propósito: que Dios sea glorificado. Pero para que eso suceda, no tienen que cambiar las circunstancias alrededor. Para que eso suceda, tiene que cambiar nuestra manera de ver las pruebas y los sufrimientos. Y eso es lo que el apóstol Pedro ha tratado de hacer durante su carta, desde el capítulo 2, verso 11 en delante. Le ha tratado de enseñar a su iglesia, a una iglesia perseguida, a una iglesia sufriente, que no es el sufrimiento el problema, sino la manera en la que debemos enfrentar el problema. Estamos en una generación donde hoy todo es huir de los problemas, donde todo lo queremos gratis, fácil y sencillo. La generación centennial que quiere todo regalado, que no quiere padecer, que no quiere esforzarse, que no quiere sudar un poco más, no quiere caminar para obtener algo. Una generación de cristal, como es llamada hoy en día por la misma sociedad. Pero Dios no quiere una generación de cristianos centennial de cristal. Dios quiere una generación en la cual Él pueda trabajar para su propia gloria. Así que Dios, en el sufrimiento, no solo nos va a dar sus promesas que ya tenemos, sino que va a trabajar con nosotros. Que va a seguir trabajando y puliendo aquellas áreas de nuestra vida que se necesitan pulir. Y que para ello Dios va a pedirnos una serie de demandas que debemos realizar para llevar a cabo este propósito por el cual Él nos salvó. Vea lo que dice Pablo en el verso 11, la última sección que leímos. Para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. Sea en el dolor y sea en la enfermedad, sea en la paz y sea en la turbulencia, que nuestra vida, que nuestro testimonio, como Pedro ya lo ha mencionado, que la manera de vivir esa vida santa que Él demanda, en todo lo que hagamos, Él sea glorificado por medio de Jesucristo. Así que en este día, hermanos, en esta tarde vamos a ver el tema:
las demandas espirituales que glorifican al Padre. Demandas que están bajo el contexto de sufrimiento, demandas en medio de sufrimiento. Y que, mis hermanos, para poder llevar a cabo estas demandas, tiene que cambiar algo en nuestra mente primero y en nuestro corazón. Me encanta lo que la iglesia primitiva hizo cuando los empezaron a encarcelar. Ellos no se quejaron, ellos dijeron: soberano Señor. Así oraron, así empezaron. Tú eres el creador del cielo, la tierra y mar y todas las cosas que Dios hay. Mira que nos han amenazado, mira sus amenazas, y danos denuedo para seguir predicando tu palabra con denuedo. Danos fortaleza. No son las circunstancias de afuera las que tienen que cambiar, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Así que, mis hermanos, bajo 3 encabezados, Pedro nos mostrará cómo estas demandas de parte de Dios, obviamente Dios inspirando a Pedro, cómo estas demandas que Pedro nos va a enseñar traerán gloria a Dios a pesar del sufrimiento que nosotros estamos viviendo. Y el primer encabezado, hermanos, nos muestra el motivo de las demandas. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:7. Vamos a ver cuál es el motivo. ¿Por qué Pedro nos dice o nos va a dar esta serie de demandas? Cuando hablamos de demandas, ahorita vamos a explicar un poco acerca de eso. Pero mire primeramente el motivo de estas demandas. Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. No olvide esta frase, hermanos, ese versículo, esa porción. El fin de todas las cosas se acerca. El apóstol Pedro nos menciona, hermanos, dentro de su discurso del sufrimiento, dentro de los imperativos que nos ha mostrado anteriormente, un testimonio que tiene que ser para los incrédulos, una vida santa, toda la serie de mandatos que el apóstol Pedro nos ha dado. Pedro nos menciona, hermanos, que el fin de los tiempos o el fin de las cosas se acerca. No olvidemos que el apóstol Pedro nos dice en el capítulo número 2, versículo 21, dice la escritura: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Note que el apóstol Pedro nos dice que nuestro llamamiento en Cristo tiene un propósito, y dice: fueron llamados para seguir las pisadas de Jesucristo. Si vamos a padecer, Dios lo va a permitir muchas veces. Dios va a permitir estas pruebas que estamos viviendo. Dios va a permitir dolores a nuestra vida, pero para que nosotros podamos cada día más asemejarnos a la imagen de Cristo. El sufrimiento es necesario, hermanos. Pero Pedro nos dice un motivo por el cual nos va a dar estas demandas siguientes. Y en primer lugar nos dice, hermanos, que el fin de todas las cosas se acerca. La palabra fin, hermanos, es la palabra telos, que habla, hermanos, de acabamiento, cumplimiento o ejecución de una era. Ahora, cuando dice el fin de todas las cosas, hermanos, no se refiere, hermanos, a que se va a una finalización de tiempo en el cuestión de calendario, sino que se refiere al cumplimiento de las cosas que se han profetizado en el pasado y que en el presente se han ido llevando a cabo. Note, por ejemplo, hermanos, ahí en el libro de Hebreos, acompáñenme por favor rápidamente a Hebreos 1. Note cómo la Biblia usa muchas veces este tipo de términos. Pedro dice que el fin de las cosas se ha acercado. Mira lo que dice en Hebreos capítulo número 1, versículo 1 y 2. Note cómo el autor de Hebreos nos menciona algo semejante. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos, ¿qué dice, hermanos?, postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vamos a encontrar en la Biblia términos como el fin de los tiempos, el último tiempo, el fin de las cosas, los últimos días o los postreros tiempos. Son términos que vamos a encontrar a lo largo de las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice los últimos tiempos, el fin de todas las cosas? Estas referencias, hermanos, apuntan directamente a aquellas profecías que marcaron un punto en el tiempo
que están por cumplirse, y esto es referente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No a su primer venida, sino a su segunda venida. Ese es el cumplimiento faltante. Ese es el cumplimiento que está pendiente, pero que es un suceso inminente. El teólogo Samuel Pérez Milos dice: este final de todas las cosas no significa necesariamente la terminación de todo, sino el cierre de una etapa en la historia y la apertura de otro. El tiempo de la opresión contra los creyentes está a punto de terminar, pero la referencia al fin de todas las cosas debe entenderse como el tiempo del regreso del Señor Jesucristo. Dice el autor, Pedro usa aquí el verbo en perfecto de indicativo que expresa la idea de algo definitivamente cumplido. Esto es, el final de todas las cosas está cercano, o si se prefiere, es un hecho inminente. Tal como el teólogo Samuel lo menciona, es un acontecimiento que está por cumplirse, pero que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en claro que nadie sabe el día ni la hora en la que el Señor vendrá. En Marcos 13, 28 al 33, el Señor Jesucristo dice: pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Hijo, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pedro nos dice entonces que este acontecimiento, el fin de las cosas, debe de ser un incentivo de esperanza para todos los creyentes, porque es una muestra palpable de que ese sufrimiento que hemos vivido, que se ha vivido, va a pasar, que ese sufrimiento no es permanente. Y si hay algo, mis hermanos, que somos tentados todos nosotros en medio del sufrimiento, es lamentarnos y quejarnos. Es algo que todos nosotros hacemos. Es algo que todos nosotros en algún momento de debilidad hemos hecho. Pero Pedro quiere animarnos, a enseñarnos que este fin de las cosas va a concluir y va a acabar con este tiempo, hermanos. Se va a cumplir lo que el Señor ha prometido, y que todos nosotros debemos de estar preparados para ello. Ahora, ¿cuál es el propósito de Pedro? Enseñarnos que el fin de las cosas se acerca. Vamos a complementarlo con lo que Pablo le escribió a los tesalonicenses. Mire por favor ahí, en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Tanto Pedro como Pablo están tratando de animar a la iglesia, a una iglesia, en este caso Pedro, una iglesia sufriente, que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Pero ¿por qué la venida del Señor Jesucristo debe de ser un motivo de aliento para nosotros? Note lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 17. Dice el apóstol Pedro: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezca, note esa frase, para que no se entristezca como los otros que no tienen, ¿qué, mis hermanos? Esperanza. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: miren, hermanos, no quiero que ustedes ignoren acerca de las personas que duermen, es decir, aquellos que han muerto, sino que ustedes no tienen. Todos podemos entristecernos de la muerte de alguien, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo es que nuestra tristeza no es una tristeza desconsoladora. No es como si algo ya se perdió para siempre y ya no hay remedio. Dice el apóstol Pablo: no, pueden entristecerse, pero no como alguien que no tiene esperanza. Ustedes sí tienen una esperanza. ¿Cuál es? Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vea que está mandándonos o dándonos un argumento del futuro, un argumento, un suceso que todavía no viene, pero que vendrá en algún momento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vea el versículo 18. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. La venida del Señor Jesucristo es el motivo de aliento para el sufrimiento en esta tierra presente. Cuando Cristo regrese, se acabará todo sufrimiento. Cuando Cristo regrese, se acabará las luchas hasta la sangre contra el pecado. Cuando Cristo regrese, ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más persecución, y la sangre de los mártires será vengada. Cuando Cristo regrese, dejaremos de sufrir para siempre. Ese es el motivo con el cual Pedro quiere alentar a su iglesia. El fin de las cosas se acerca. Hermanos amados, queridos, es cierto que el sufrimiento trae dolor, a todos nos ha pasado. Es cierto que el sufrimiento no es algo agradable para cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando comparamos nuestro sufrimiento con la venida del Señor, con lo que recibiremos del Señor, sabemos que esto no es para siempre. Este es un breve momento. Esto es algo que va a pasar tarde o temprano. Esto va a terminar. En base también a la venida de Cristo, hermanos, en porciones del Nuevo Testamento no solo encontramos este motivo que nos anima, sino que también al saber que el fin de las cosas se acerca, también encontramos exhortaciones o lo que llamamos demandas. Por ejemplo, no voy a abundar en todas, pero Pablo le hace una demanda a nuestro joven pastor Timoteo. Pablo le dice, 2 Timoteo 3:1, también debes de saber esto, que en los, note esa frase, postreros días, se refiere a ese tiempo, cuando el Señor vaya a regresar, algo que va a marcar la venida del Señor Jesucristo, o va a darnos una introducción a la venida de Cristo, es que va a haber sufrimiento. Cristo lo anunció mismo en Mateo. Va a haber guerras, rumores de guerras, tribulaciones, pestes, hambres, diferentes lugares, apostasía, etcétera. Es decir, mis hermanos, que los apóstoles siempre creyeron que estaban en esos últimos días por lo que se estaba suscitando en la época de ellos. Y miren, hermanos, 2000 años han pasado. ¿Y sabe qué? Estos siguen siendo los postreros tiempos. Se está preparando la venida del Señor Jesús. Cristo comparó su venida como con una mujer que está encinta. Los dolores de parto pueden variar entre 1 a 9, 10 horas. Dice que la tierra está como en dolores de parto. No te quiero asustar, Citlali, pero a ver si no son 12 horas de ese dolor de parto. Es un dolor muy fuerte, pero todavía no es el nacimiento. Se está preparando todo, está dilatando para que venga el bebé. Bueno, Cristo dice que estas cosas son como esos dolores de parto. Se está preparando todo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en estos postreros tiempos, Pablo le hace demandas a Timoteo. Note que no solo son las promesas de lo que recibiremos, sino que debemos de estar preparados antes de que eso suceda. Y en ese tiempo Pablo dice que aparecerán hombres amadores de sí mismos. Y ya menciona las características de estos hombres, pero le da un mandato, capítulo 4, verso 2. Le hace una demanda. Ante la aparición de falsos profetas y la apostasía, le dice, te encarezco, te ruego delante de Dios que prediques la palabra. Y esta demanda tiene que ver, hermanos, con evitar que la iglesia sea engañada y arrastrada al error de los falsos maestros. En el versículo 5 Pablo le dice el motivo para su deber. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Interesante. Timoteo, Cristo viene, cumple. Vea lo que dice el versículo 5, a sobre de evangelista. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Cumple tu ministerio. O sea, no solamente el saber que el fin de las cosas se acerca nos trae promesas hermosas que nos causan aliento, sino que también hay demandas. Por ejemplo, nuestro apóstol Pedro, en su segunda carta, nos dice que sabiendo que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vivir en santa y piadosa manera de vivir? Esa es una demanda. Es decir que en las Escrituras, siempre cuando nos menciona que Cristo regresará, hay demandas para la iglesia. En este caso, el apóstol Pedro nos dice que el fin de las cosas se acerca y le da una serie de demandas a la iglesia. Y estas las vamos a encontrar en el mismo versículo 7 hasta el verso 11. Regresemos a nuestro texto, por favor. Primera de Pedro 4,
versículos 7 al 11. Aquí están las demandas que Pedro hace a la iglesia sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca. Vea la parte B del versículo. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Note que estas son demandas que Pedro le da a la iglesia. Pedro va a concluir con sus demandas que comenzó en el capítulo 2, esta es la conclusión de todas ellas, pero va a seguirle dando a la iglesia instrucciones, y esto, hermanos, nos lleva a nuestro segundo encabezado, la particularidad de estas demandas. En vista de que Cristo viene, no solo es el motivo animarnos en el sufrimiento, sino también enseñarnos que en mira de que Cristo viene, en lugar de estar desconsoladamente sufriendo y padeciendo las pruebas que van a tener que venir, que son inminentes, escúchame, hermano querido, que son necesarias, Pedro nos dice, en lugar de estar concentrados en eso, debemos de estar trabajando arduamente porque ese día va a llegar. Y mira, el apóstol Pedro nos da ciertas demandas aquí, nos va a enseñar las características o su particularidad de cada una de ellas. Pero antes de pasar por este encabezado, me gustaría retroalimentar un poco sobre las demandas. Y quiero comenzar definiendo, hermanos, lo que significa demandas. O una demanda. Que este es uno de los conceptos que a mí más me ha quedado marcado en mi vida. Porque una demanda, hermanos, es una orden o mandato. En otras palabras, se puede traducir como una obligación. Eso es una demanda. Una orden, un mandato u obligación. El diccionario de la Real Academia Española define obligación como aquello que alguien está obligado a hacer, muy redundante, pero nos da otra definición. Es una responsabilidad, es un compromiso, un cometido, un imperativo, un cargo, un quehacer, una imposición, una exigencia moral que debe de regir la voluntad libre. Eso es una obligación, eso sería una demanda. El apóstol Pedro, hermanos, en el griego original nos da algo que se conoce como imperativos, que son mandatos. Estas no son sugerencias, estos no son consejos, estas no son cosas que si quieres tomarlas en cuenta adelante y si no, no hay problema, sino que Pedro dice, en vista de que Cristo se acerca, ustedes deben hacer, y nos da estas demandas. Déjeme ilustrarle, por ejemplo, que es una obligación. Cuando un hombre contrae matrimonio con una mujer, se firma un acta donde hace constar ante la ley cívica que el hombre ha contraído nupcias con una mujer. Qué bonito es firmar y saber que tengo mi esposa y que todos los días vamos a dormir juntos, levantarnos juntos y que todos los días amablemente ella me va a echar lonche sin quejarse. Qué hermoso es el matrimonio. Qué hermoso es, pero todo lo bueno que trae el matrimonio también trae responsabilidades u obligaciones mías para con ella. No solamente durante el matrimonio, aún si se llegase a dar un divorcio, hay que cumplir con esas obligaciones con ella y con los hijos, con lo que conocemos como pensión alimenticia. Es decir, que el matrimonio conlleva no solo privilegios, sino también obligaciones. Bueno, de igual manera, hermanos, la salvación no está exenta de ello. Al ser salvos por la fe, recibimos por la gracia de Dios una herencia, como dijo Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos, pero que también el Evangelio nos hace demandas para nuestra vida diaria mientras estemos en la tierra. Por ejemplo, Pedro nos da una demanda en el versículo 15 y 16 del capítulo 1, sino como aquel que es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea, no solamente el Evangelio y la salvación nos trajo privilegios, también nos hace demandas. También tenemos obligaciones, deberes delante de nuestro Dios. Pedro nos está enseñando algunas demandas aquí.
Ahora vamos a ver, hermanos, cuáles son esas demandas. Son 3 demandas diferentes. Número 1, versículo 7, dice que debemos de ser sobrios y velar en oración. Ahora en Reina Valera 60, sed sobrios y velad parecieran 2 términos diferentes, pero cuando los vemos en el original, hermanos, son 2 términos muy similares. La palabra sobrios en Reina Valera es la palabra griega, hermanos, sofroneo. Esta palabra sofroneo, hermanos, nos habla de alguien que tiene un juicio sano. El doctor John MacArthur lo define de la siguiente manera: es estar bajo control, no dejarse llevar por una opinión errante de uno mismo, no dejarse llevar por una emoción indebida o pasión incontrolable. Y Marcos usó este término sofroneo para hablar al lunático cuando Jesús lo hizo libre de esa legión de demonios. Eso es lo que, cuando recuerdas el texto, lo vimos el domingo, que estaba sentado y en su ¿qué? Juicio cabal. La palabra griega fue sofroneo. Alguien que está con un juicio sano, alguien que no se deja llevar por las emociones, por los sucesos, por pensamientos o por filosofías errantes. ¿Qué es lo que hace la tribulación en nuestra vida? Lo que quiso hacer conmigo hace unos años cuando estaba en San Luis Potosí. El dolor, el sufrimiento, el criterio que yo formé en medio del dolor empezó a querer gobernar el acto de mi voluntad. Es decir, quise retirarme por lo que yo estaba sintiendo y percibiendo en mi manera de pensar. Sin embargo, mi manera de pensar no era correcta. ¿Recuerdas a Asaf? Dice, por poco resbalaron mis pies, por poco mis pasos resbalan, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los necios. Asaf reconoce que estaba siendo controlado por la envidia que sentía por los arrogantes. Asaf llegó a pensar que a los malos les iba bien. Cualquiera de nosotros ha pensado eso. Y más cuando nos comparamos con otros, cuando vemos que otros están bien y nosotros estamos en una situación difícil. Imagínate la iglesia, hermanos, perseguida, viendo cómo las demás personas están en su vida normal y tú estás huyendo por tu vida y tú piensas, bueno, pues si estos malos están tan a gusto, yo no tengo por qué estar aquí sufriendo. Yo pensaba eso, yo no tengo por qué estar aquí en este lugar sufriendo, lejos de mi hogar, lejos de mis padres, lejos de mi vida. Puedo seguir mi carrera, puedo terminar mi carrera, mi ingeniería tranquilamente y mantener a mi esposa sin ningún problema. Bueno, Pedro nos dice, la primera demanda, debemos de tener un juicio sano. Segunda demanda, la palabra que utiliza la Reina Valera 60 es velad. La palabra velad, hermanos, es una palabra griega que significa nefo. Y esta palabra, hermanos, habla de alguien que es sobrio. Por eso digo que la Reina Valera 60 tiene la palabra ser sobrios y velad, cuando realmente la palabra sobrio la lleva el verbo velad aquí. La Nueva Versión de las Américas lo traduce así: pero el fin de todas las cosas se acercan, sean ustedes prudentes, ahí está hablando del juicio sano, y de espíritu sobrio para la oración. Ahora, ¿a qué se refiere una persona que tiene un espíritu sobrio? La sobriedad no se utiliza aquí para hablar de una persona que está lejos del control del alcohol, sino que la usa de manera figurada. Cuando habla la Biblia de sobriedad, Simón Kistemaker, el teólogo, dice, o él traduce el versículo así: así que tengan la mente despejada y dominio propio para estar en disposición de orar. Lo que nos quiere traducir, o lo que nos quiere decir este teólogo, hermanos, es que Pedro nos exhorta a tener un comportamiento cabal, una mente perfectamente controlada, y para ello, para poder tener una mente controlada, dominio propio en medio del sufrimiento, requerimos la oración como parte fundamental para mantener ese equilibrio. Por eso dice el apóstol Pedro: velen en oración, sean sobrios. O como diría la Biblia de las Américas, sean prudentes y tengan un espíritu sobrio en la oración. Mis hermanos, la oración nos va a permitir a nosotros mantener todas esas emociones eufóricas controladas, porque no es ya nuestra emoción la que trabaja, no es ya mi percepción la que opera, sino la llenura, la guía, el consejo y dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Efesios dice que no debemos
Dice versículo 15 y 20, lo voy a leer del capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nota que Pablo dice lo mismo, los días son malos, vienen días peligrosos, vienen tiempos difíciles. Anden diligentemente, como gente sabia, aprovechen el tiempo. Versículo siguiente, no sean insensatos entonces, sino entendidos. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Y mire, cuando alguien es lleno del Espíritu, las virtudes que emanan de él, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones y dando siempre gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por todo. ¿Sabes quién hacía estas cosas? Pablo y Silas. ¿Te acuerdas a Pablo y Silas cuando fueron encerrados? ¿Qué estaban haciendo ahí? Que hasta los presos los oían. Estaban cantando salmos e himnos en la cárcel. ¿Cómo puede una persona en medio del sufrimiento estar cantando himnos? ¿Cómo podría yo en medio de una escasez económica estar cantando himnos? O estar cantando salmos. O como dice el apóstol Pablo en Efesios, o dando gracias a Dios en todo. ¿Cómo puede una persona estar tranquila en medio del sufrimiento? Bueno, dice Pablo, siendo sobrios, prudentes en oración. ¿Saben por qué nos descontrolamos? Porque no oramos, hermanos. Por eso dice la Escritura, por nada estén afanosos. Esa preocupación, dice Pablo, por nada estén afanosos, sino que sus peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu, con acción de gracias. Y luego, ¿qué va a venir? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, protegerá nuestros corazones en Cristo Jesús. Es decir, la preocupación ya no va a tener control sobre mi vida. La preocupación ya no va a gobernar mis pensamientos. Ahora el control lo tiene el Espíritu Santo. Él se encarga de todo lo que yo no me puedo encargar. Entonces, mis hermanos, Pablo nos hace una primera demanda. Pedro dice, sean sobrios y velen en oración. Ante el inminente regreso de Cristo y ante la inminente tribulación que van a tener que enfrentar mientras ese regreso se concreta, manténganse orando con una sobriedad y una actitud prudente. Todos nos descontrolamos en las pruebas. Yo me descontrolo en las pruebas. Yo también me quejo, yo también reniego, yo también batallo con eso, pero cuando vamos a Dios llegamos a pensar como pensaba Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Eso es lo que necesitamos hacer en este tiempo, iglesia. A entrar al santuario y decirle a Dios, hazme comprender, hazme entender. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Segunda demanda. Dice el apóstol Pedro, versículo número 8, y ante todo, o sobre todas las cosas, tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La siguiente demanda es que debemos de tener un amor ferviente los unos por los otros. El término ferviente es el término griego ektenes, que significa tenso o resuelto. El pastor John MacArthur describe este amor ferviente de la siguiente manera: denota dilatación o esfuerzo y describe a una persona que corre con músculos tensos, ejerciendo el máximo esfuerzo. La antigua literatura griega usaba la palabra para describir a un caballo esforzándose y corriendo a toda velocidad. Pedro también la usa como un adverbio relacionado para describir la intensidad y el esfuerzo que deben de caracterizar al amor cristiano. Tal amor es sacrificial, no sentimental, requiere un esfuerzo del músculo espiritual en cada creyente para amar a pesar de los insultos, los agravios y las incomprensiones de los demás. Es decir, que entre nosotros debe de haber un amor ferviente, un amor que cada vez se está esforzando por ser mostrado a cada una de las personas que nos frecuentan. Y no solamente habla de las personas que nos tratan bien, porque aquí le lleva la idea de aquellos que aún no nos tratan bien,
Si vemos el contexto más adelante, capítulos atrás, dice que para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores puedan ver sus buenas obras. Es decir, que aún aquellos que han hablado mal de ustedes, Pedro le dice a esta iglesia, aún aquellos que han murmurado, los han acusado de malhechores, los han acusado de insensatos, bueno, también a ellos tienen que mostrarles un amor ferviente. Mis hermanos, el ser humano no sabe amar, porque no puede hacerlo, porque no conoce el amor, porque el amor, hermanos, es de Dios. Pero este bendito amor se desarrolla en nosotros porque ha sido derramado por el Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos 5:5. Este amor que debemos tener ferviente, este amor esforzado, es un amor que no es fingido. Cuando hermano Gamaliel estaba predicando ese pasaje de Timoteo, Dios habló a mi corazón porque vi las cualidades de un pastor. Y le dice, yo he oído de tu amor y de tu fe no fingida. Mis hermanos, un amor fingido es un amor que intenta ser actuado. Este no es un amor actuado, es un amor natural. Mira lo que dice Romanos 5:5. Dice la palabra del Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El mismo amor con el que el Padre nos ha amado a nosotros, ese amor que describe en Juan 3:16, ese amor descrito en Romanos 5:8, nos fue dado a nosotros por el Espíritu Santo. Por eso el autor nos dice que amemos. No dice hasta que sientas, no, dice ama, es un mandato, porque el amor debe ser una expresión voluntaria, una expresión, una muestra, una evidencia de esa salvación. Es un amor que no espera algo a cambio, sino que se da incondicionalmente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Necesitamos renunciar a nuestra voluntad todo el tiempo. ¿Cómo puedo mostrar este amor? Como vimos hace un momento atrás, cediéndole los derechos al Espíritu Santo. Cediéndole al Espíritu Santo mi carácter y mi temperamento. Cediéndole al Espíritu Santo todo lo que yo percibo, o lo que yo pienso, o lo que yo creo, para someterme voluntariamente a lo que Él me dice en su palabra que debo hacer. Este es el amor que Pedro nos demanda a tener. Y este amor se expresa de dos maneras distintas. En esta carta Pedro lo expresa en dos maneras. Hay más maneras, pero la carta nos expresa dos maneras. En primera manera de mostrar este amor ferviente, dice Pedro, porque el amor cubre multitud de pecados. Es un amor, el verdadero amor perdona las ofensas que otros le han hecho. La palabra cubrirá, la palabra calupto habla de algo que está enterrado, que no está en la superficie. Escúchame, hermano, el perdón no es un favor que tú le haces al ofensor. Yo creo que muchos de nosotros cuando perdonamos creemos que le estamos haciendo un estamos haciendo un favor al ofensor. No, el perdón no es un favor al ofensor, sino la expresión del amor incondicional que Cristo tuvo por nosotros. Por eso la Biblia nos dice que debemos perdonar así como Él nos ha perdonado a nosotros. ¿Quieres saber cómo te muestra Dios su amor? No solo se sacrificó por ti, te perdonó también a ti. Y así como Él me amó, se entregó por mí, y esa entrega trajo para mí un perdón de pecados, así yo debo amar a mi hermano perdonando sus ofensas, como Él a mí también me ha perdonado. Miqueas 7:18 al 20 nos habla de cómo Dios nos perdonó a nosotros. Miqueas hace una pregunta: ¿qué Dios como tú? Es decir, ¿habrá alguien semejante a ti que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La expresión cubrir multitud de pecados, entonces se trata de no traer a la memoria la ofensa ocasionada, sino cancelarla inmediatamente.
Y note que estos mandatos no son aspectos emocionales, son aspectos de voluntad. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Siendo sobrios y velando en oración. Nota cómo está todo conectado uno con otro. Pero hay otra forma también de expresar el amor, no solamente perdonando. Dice el versículo número 8 de 1 de Pedro 4: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La Biblia de las Américas lo traduce como sean hospitalarios los unos con los otros. La palabra hospitalarios u hospedados es un término griego filoxenos, una palabra compuesta de dos términos, filos, amor, y xenos, de extranjeros. Se traduce literalmente como amar a extranjeros. Y esto habla, hermanos, de que debemos de tratar de manera hospitalaria, de manera amable, a aquellas personas no solamente que son cercanas a nosotros, sino personas que aún son ajenas o extrañas para nosotros. Cuando habla extranjeros no se refiere solo a literalmente personas de un país, sino personas ajenas a nosotros. Personas que a lo mejor no son con las que yo más convivo o frecuento. Personas que a lo mejor no son mis mejores amigos, mis mejores compañeros, pero que la hospitalidad es una característica también del amor que Dios me manda a tener. Cristo dijo: si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa tiene? ¿No hacen también lo mismo los publicanos y los pecadores? Hermanos, si solamente somos amables con los que son amables conmigo, ¿cuál es la diferencia entonces? Y cuando habla de hospitalarios, no solamente habla de hospedar personas en tu hogar, aunque es la idea más propia. Abrir las puertas de tu hogar, tu intimidad, proporcionar de lo que es tuyo. La iglesia primitiva se caracterizó por ser hospitalaria. Nos dice la escritura que ellos partían el pan por las casas, que nadie decía ser suyo nada, sino que tenían todas las cosas en común. No nos debería de costar trabajo ser hospitalarios con otros. Debería ser un privilegio para nosotros atender a otros. Como dice la escritura, quienes habiendo hospedado ángeles sin haberlo sabido, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿A qué se refiere? Que a lo mejor hospedamos a personas que son de una bendición mayor para nuestra vida. Recuerdo cuando estaba viviendo en San Luis en el año 2016, mi esposo y yo le abrimos las puertas a unos misioneros que eran venezolanos. Ellos estuvieron con nosotros, dijeron, cuando llegaron, dijeron: nada más vamos a estar 2 semanas. Y esas 2 semanas se convirtieron en 3 meses. Sí nos ha pasado a todos, algo así. Pero fueron los 3 meses mejores de mi vida. Yo no aprendí el amor a misiones por la influencia de San Luis, aunque gracias a Dios por la iglesia de San Luis. Pero yo no aprendí a amar a los misioneros por la iglesia en San Luis. Yo aprendí a amar a los misioneros por esa familia. Ellos de su sustento daban el 70% a misiones, de su sustento. Ellos eran misioneros a Grecia. Y mucho del material didáctico que tengo, ellos me lo regalaron. Fueron una bendición para mí. Ahí aprendí mi esposa a hacer arepas. Hoy desayuné arepas, por cierto. Aprendió a hacer arepas. Aprendimos a hablar como lo venezolano, mi hermano. Aprendimos mucho de ellos. Sin saberlo, hospedamos ángeles. Despojarnos de lo que tenemos para compartirlo con otros. Y mira, escúchame, tú dirás: ¿y eso qué tiene que ver con el sufrimiento? Porque, hermanos, imagínate personas sufrientes, perseguidas, ¿a dónde van? Ahorita compartían mis hermanos que están pasando necesidad económica. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a atender a ayudarles con algo? ¿Sabe cuál es nuestro pensamiento individualista? Pues que trabaje. Pero no estamos hablando de una persona holgazán. No estamos hablando de personas haraganes. Estamos hablando de personas que están pasando por tiempos de dificultad. ¿Qué va a hacer usted con su comida? ¿Cada quien lo suyo? Ahora, dice la escritura que esta hospitalidad, este amor debe de ser sin murmuraciones. Aquí no hay, ¿verdad? Voy a brincarme esto porque aquí no hay. Murmuraciones nos referimos a personas que hablan o se quejan a escondidas, reniegan de lo que hacen. Utilizan el refrán mexicano: el muerto y el arrimado los 3 días apesta. Hermanos amados,
para nosotros no debería ser gravoso ayudar a otros. Debería ser un privilegio. Más bienaventurado es que, hermanos, eso caracterizaba a la iglesia primitiva. Y hay una tercera demanda, hermanos. Vean lo que dice primero de Pedro 4, hermanos, rápidamente. Hay una tercera demanda para nosotros en tiempos de aflicción. Vea cómo Pedro está tratando de hacernos entender que no estemos poniendo nuestra atención en el sufrimiento, sino que nos pongamos a trabajar y a hacer algo para la gloria de Dios con nuestras vidas mientras estemos aquí. Que seamos de bendición aún a pesar de lo que estamos padeciendo. Vea la tercera demanda, versículo número 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. En tercer lugar nos dice que ministremos el don que hemos recibido. Primero nos dice que seamos prudentes y que tengamos dominio propio. En segundo lugar nos dice que amemos fervientemente a otros. Y la tercera demanda es que ministremos el don que hemos recibido. La palabra ministrar es la palabra diaconeo, que significa servidor. Eso es lo que significa ministrar, servir, atender a otros, usando los dones que Dios nos ha dado. Esos dones descritos en Efesios, en Romanos, en Corintios, hermanos. Todos nosotros hemos obtenido un don espiritual por lo menos. Algunos predican, algunos enseñan, otros son servidores, otros son misericordiosos, otros reparten con liberalidad. Pero a final de cuentas, hermanos, debemos de poner al servicio de la iglesia nuestros dones para que la iglesia sea edificada. Imagínate un cuerpo humano sin una extremidad del cuerpo. Un brazo, una pierna, un dedo, un ojo, una nariz, una oreja. Sería un cuerpo incompleto y no tendría sus facultades o sus capacidades al 100%. Bueno, la iglesia, todos y cada uno de nosotros somos fundamentales para que la iglesia sea edificada. Ninguno de aquí es menor o inferior que el otro. Todos nosotros formamos un solo cuerpo, mis hermanos. Y la Biblia nos dice, y no voy a ir por tiempo, en 1 Corintios 12, que el Espíritu repartió a cada uno en particular como Él quiere. Él nos ha dado dones diferentes a cada uno de nosotros. Si todos fuéramos pastores, ¿quién ministraría en la limpieza? Si todos fuéramos predicadores, ¿quién ministraría a los niños? Si todos fuéramos predicadores, ¿quién ministraría las finanzas para los misioneros o para la administración de esta iglesia? ¿Quién dirigiría la música? Es decir, todos nosotros debemos de poner nuestros dones al servicio de la obra de Dios. Y dice el apóstol Pablo que debemos de ser buenos administradores. Un buen administrador, hermanos, es aquel que maneja sabiamente sus dones espirituales. Muchos creyentes que no están sirviendo en la iglesia local. Muchos creyentes que están sentados viendo a otros servir, pero ellos no se están involucrando, ellos no están participando de la obra de Dios. Iglesia amada, hermanos amados, servir a Dios no es un favor, es un privilegio para mí. Que Él me permita servirle usando el don que Él me ha dado. Porque no estoy usando un talento, estoy usando una capacidad espiritual otorgada por Él mismo. Él es el que me dice cómo hacerlo. Él es el que me capacita para hacerlo. Y lo que yo estoy haciendo no es algo sobresaliente, algo que vino de mí, de mi talento, mi habilidad, sino es algo que Dios ha puesto en mí. Yo no puedo jactarme de algo que Él me ha dado de gracia para hacer para Él mismo. No puedo hacer eso. Pero Dios es como aquel padre que ve a su hijo chiquito pintar por primera vez, hacer un dibujo. Y aunque el dibujo parece un Picasso moderno, todo reborujado, garabato. Mira, mamá, te dibujé, y la mamá con un ojo aquí y otro acá.
Lo ponemos en el refrigerador porque decimos, mira mi hijo, su primer dibujo. Nos da gracia, nos contenta, nos alegra. Bueno, Dios le da gracia a lo que hacemos. Se contenta, se goza con lo que hacemos, usando los dones que nos ha dado. Y el apóstol nos va a indicar que estas demandas no son razón motivada solamente porque Cristo viene, sino porque estas demandas tienen un objetivo, y lo cual nos lleva para concluir, versículo número 11. Mire para qué Pedro nos dice o nos da estas demandas. Aquí habla de los que predican o enseñan. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, es decir, que lo hagamos en virtud del Espíritu Santo. Pero note el propósito. Dice, para que en todo, escucha hermano, subraye eso, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El objetivo de estas demandas es que Dios sea glorificado, la majestad, la exaltación, el reconocimiento, el honor sean atribuidos a aquel que nos dio el privilegio de servirle. Ese es el objetivo de estas demandas, que nosotros podamos a través de nuestra vida glorificar a Dios a través de lo que Él nos ha mandado a hacer. Volviendo a la historia que contaba al principio, yo, si hubiera tomado la decisión de agarrar un camión para regresar al lugar donde yo era de origen y me hubiera dejado llevar por lo que yo sentía en ese momento, me hubiera perdido el beneficio y el objetivo más grande que mi vida tiene como creyente. Que todo lo que Dios me permita hacer en mi ministerio por su gracia sea para su honra y para su gloria. Yo me hubiera perdido eso. De ser un hombre útil para su reino. Mis hermanos, cada uno de nosotros somos útiles para el crecimiento de su reino. Ninguno de aquí es inútil. Ninguno de aquí es innecesario. Ninguno de aquí es incapaz. Todos podemos ser útiles para la honra y la gloria de Dios. Es el propósito de nuestras vidas. Ese es el objetivo por el cual nosotros estamos aquí, para que toda la gloria sean para Él. Como dijo el salmista en el Salmo 156, para que todo lo que respira alabe al Señor. Para eso es nuestra vida en esta tierra. Para eso es el sufrimiento. Pulirnos, cambiarnos, transformarnos, mejorarnos, pasando por un horno de fuego para quitar las escorias e impurezas de nosotros, para que al salir salga un hombre y una mujer que le lleven honra y gloria a través de su vida. Si estás en el sufrimiento, glorifícalo. Él sigue trabajando contigo. Él sigue trabajando conmigo. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú sigues trabajando con nosotros.